Antes de comenzar nuestra clase de hoy, les quiero compartir unos minutos. ¿Todos ven bien allí? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Bueno, el día de hoy les voy a presentar el trabajo práctico número 5. Vamos a conversar brevemente de él. Vamos a dedicarle un par de minutos a tratar también de responder a las dudas y inquietudes que vayan teniendo sobre la interpretación de las consignas. También, por supuesto, a la clase que viene intentaremos dedicarles unos minutos. La idea es unos 10-15 minutos aproximadamente, o lo que demande, en función al avance que ustedes vayan teniendo y, por supuesto, en función también a las dudas que se les vayan presentando, ¿sí? De modo tal de que no solo aquellos que vayan teniendo dudas sobre el desarrollo del trabajo, sino aquellos que también quieran ir teniendo al menos una perspectiva de mi parte sobre el avance que están teniendo, lo pueden hacer, ¿sí? Así que esa es un poco la intención también en la próxima clase, ¿sí? Como ya venimos trabajando anteriormente, la idea es continuar con la misma organización con la que ustedes están, ¿sí? Y para eso, bueno, vamos a tratar de responder las siguientes consignas. Sobre los temas que hemos desarrollado en lo que respecta a nuestra clase de administración, donde hablamos de lo que es la administración del recurso humano, la consigna, bueno, número 1 hace referencia a, naturalmente, lo mismo que venimos diciendo en los otros trabajos prácticos, seguir trabajando con la organización con la que estamos avanzando. Y la consigna número 2 nos lleva a preguntarnos si las personas de esta organización o empresa son vistos como recursos o como asociados. Allí vamos a recurrir, vamos a explicar, por supuesto, la respuesta. Explicar consiste en, bueno, no solamente desde el punto de vista del análisis que ustedes hacen, de alguna manera definir si los recursos humanos de la organización, las personas concretamente, son vistos como recursos simplemente, o bien son vistos como asociados, ¿sí? Entonces, sobre la evaluación en general que ustedes hagan, la idea es que describan y expliquen cómo ven ustedes. Puede ser que del análisis que ustedes lleven adelante, ¿sí? Fundamentalmente basados en la observación, en alguna entrevista que puedan hacer al gerente o presidente de la empresa o al dueño, por ejemplo, también, por supuesto, al propio recurso humano, que sería naturalmente lo más recomendable, ¿sí? Bueno, sobre ese análisis ustedes pueden describir qué es lo que ustedes observan, ¿sí? Por supuesto que dentro de las limitaciones que tenemos, no vamos a tener la posibilidad, muy probablemente, de reunirnos con todos los empleados, probablemente ni siquiera podamos verlos a todos ellos, pero bueno, veamos la forma que tenemos de poder obtener alguna respuesta de los empleados, alguna charla que podamos llevar adelante también con el dueño, el empresario, el gerente de la organización, y sobre esos elementos sacar por parte de ustedes sus propias conclusiones, ¿sí? En un contexto normal, nosotros, por supuesto que configuraríamos un conjunto de preguntas que vamos a materializar a cada uno de los empleados. Vamos a también contrastar esas preguntas con preguntas de similares características que vamos a realizarle al empresario, como les decía, y sobre esa base nosotros vamos a poder sacar nuestras conclusiones, ¿sí? Siempre hay que tratar de ser conscientes de las limitaciones que tenemos en la actualidad y, bueno, hasta dónde nosotros podemos avanzar en la profundidad del desarrollo de la consigna.
¿sí? Entonces, como les decía, esta clase que viene de algún modo apunta también a que en el caso de que ustedes se vayan encontrando con algunos problemas, inconvenientes, o alguna situación particular, ustedes digan, bueno, ¿y esto cómo lo afronto? Bueno, tener también el tiempo para ayudarlos de alguna manera a resolver estas inquietudes, ¿sí? Sobre la consigna en particular, ¿hay algún tipo de duda? Profe, Sí, supongamos, en nuestro trabajo con Fernando se aboca en una empresa que brinda un servicio sí, y como lo comentamos con el trabajo anterior, nosotros tenemos acceso a poder realizar una entrevista al área extra estructural, vendría a ser, porque no sé si se acuerdan, nuestra organización es Pedidos Ya sí. y tenemos un conocido que es repartidor. ¿Podríamos realizar o focalizar las respuestas de esta consigna planteando que se hizo una entrevista a tal persona, o Sí. mejor dicho, a la función que cumple esta persona? Sí. Ahora, fíjate que la particularidad que tiene esta organización es que fundamentalmente la parte visible de la misma está constituida por personas que, según tengo entendido, no son personas que pertenezcan, digamos, o trabajen bajo la forma de relación de dependencia en esta empresa, ¿sí? Podría decirse que son trabajadores freelancer, ¿sí? Ahora, esto tiene la particularidad, conforme también el grado de avance que la tecnología va imponiendo en las organizaciones, va imponiendo un poco en el entorno, es un poco lo que vamos a hablar el día de hoy también, todo esto. Fíjate vos que se da la particularidad de que grupos de trabajadores de esta organización se concentran en determinados momentos del día o de la semana en puntos estratégicos. Ejemplo, esta persona te podrá contar seguramente, yo lo he visto y probablemente ustedes también lo hayan visto, a los chicos de pedidos ya reunidos en la plaza central en algún banco, por ejemplo, y uno los ve allí reunidos y uno dice, ¿qué es lo que están haciendo allí? ¿Sí? Entonces, fíjate vos que este momento puede servir para que no solamente ustedes le hagan la entrevista a esta persona, si es que esta persona, su contacto, de algún modo se involucra en este tipo de reuniones, ¿sí? Yo no sé si son todos los trabajadores de pedidos ya que forman estos pequeños grupos, digamos, para encontrarse y no sé, tener sus charlas sobre qué experiencias tienen con la empresa. A lo mejor la empresa también promueve estos encuentros, ¿sí? Eh, o también entre ellos resolver problemas que se les plantean en común. No sé, digo, por ejemplo, el tema de la seguridad, me imagino, el tema de los lugares más peligrosos o los más transitados, o cómo afrontar una situación determinada con respecto al manejo del dinero, si manejan dinero, creo yo que no manejan dinero, ¿sí? Pero si tuvieran que manejar, ¿cómo lo harían? ¿Cómo lidian con determinadas personalidades de clientes que presentan alguna queja? En fin, pueden compartir situaciones que encuentran en común, ¿sí? Entre ellos, y que de alguna manera reunidos, ¿sí? Bajo esta forma, digamos, de reuniones transitorias al aire libre y en determinados espacios públicos, les permite a ellos resolver de forma mancomunada esos problemas, ¿sí? Entonces, es lo que yo me estoy imaginando, y vuelvo a insistir. No quiere decir que sea lo que efectivamente sucede, pero fíjate que esta persona te puede decir, bueno, mira, nosotros nos solemos reunir todos los, no sé, martes y jueves en la plaza somos un grupito de 7 8, ¿sí? Trabajadores que nos reunimos en la plaza central de Resistencia y bueno, allí durante media hora intercambiamos opiniones y bueno, conversamos, charlamos, qué sé yo. ¿Sí? Fíjate vos que representa una muy buena información
para yo saber, epa, ¿y puedo ir yo en ese momento y hacerles unas pequeñas entrevistas a tus compañeros? ¿Los puedo entrevistar de manera separada? ¿Los puedo entrevistar de manera grupal? De modo tal tampoco de robarles mucho tiempo ni de que ellos se sientan intimidados, ¿sí? Ante, por un lado, nuestra llegada y por el otro lado, nuestro deseo de obtener determinada información, ¿sí? Lo ideal sería que esta persona que oficia de contacto informe a aquellos allegados de pedidos ya de que, bueno, ustedes estarían interesados en tener una charla para simplemente llevar adelante un trabajo de equipo académico, ¿sí? De esa manera ustedes podrían estar, de alguna manera, teniendo mayor alcance de la información, ¿sí? Y no quedarse solamente con lo que le aporta la visión individual de un único trabajador, ¿sí? Vuelvo a insistir, no quiere decir que si solamente pude llegar a este único trabajador de la empresa y con ningún otro trabajador pude hablar, el trabajo va a estar mal hecho. De ninguna manera. Lo único que va a tener como característica el trabajo es que va a ser limitado sobre el análisis o la riqueza de lo que yo voy a poder obtener, ¿sí? Y por lo tanto, las respuestas que yo voy a poder dar también van a ser limitadas, porque va a ser solamente sobre la base de la percepción de una sola persona. No sé si me alcanzó a hacer entender, Natalia. Sí, profe, perfecto. ¿Sí? Bien. Mi sugerencia es que si para la semana que viene pueden hablar con este contacto y él mismo puede o bien gestionarlo porque conoce a otras personas, o bien darles el dato de en qué momento ustedes pueden acercarse para hablar con otros trabajadores de pedidos ya, bueno, sería un buen punto para que ustedes también se acerquen a ese encuentro, manteniendo naturalmente las distancias, llevando barbijo, todo lo que ustedes ya conocen, ¿sí? Y bueno, naturalmente, como es, puedan recibir colaboración, digamos, de parte de ellos, ¿sí? Lo ideal sería, siempre es lo ideal, que los trabajadores sepan de antemano que nosotros vamos, ¿sí? De esa manera van a estar más predispuestos a escucharnos, por un lado, y por otro lado también a respondernos. Si nosotros llegamos, como se dice vulgarmente, de sopetón, ¿sí? Es decir, les llegamos así y ellos están en su reunión, están en su tema y ustedes quiénes son nos van a decir, y ustedes qué hacen acá y qué quieren y por qué me empiezan a preguntar esto. Y nos va a llevar mucho tiempo, por un lado, explicar lo que estamos haciendo y por otro lado, que el trabajador se mentalice de que lo que nosotros vamos a hacer tiene que ver con una necesidad de tipo académica y nada más, ¿sí? Así que si la semana que viene quieren conversar cómo fue su avance, lo hacemos sin ningún problema, ¿sí? Esa es un poco la idea. Perfecto, profe, gracias. Eso también nos lleva, a ver, esto que le digo a Natalia no es solamente para ella y para Fernando, sino también para los restantes compañeros, ¿sí? La forma de buscar la mejor estrategia para tratar de llegar a los recursos humanos de la organización. Esto también nos lleva a lo que es el segundo punto, ¿sí? En el cual en algunos casos los propios trabajadores nos van a suministrar como información, o en otros casos, por supuesto, vamos a tener que lograr la misma a partir de las entrevistas que tengamos con los directivos de la organización, ¿sí? Y que es la tercera consigna. Desde el punto de vista, o desde su punto de vista, se cumplen todos los procesos, es decir, hay selección, creen que están bien organizados, la etapa de la remuneración también está contemplada, hay actividades vinculadas al proceso de la retención del recurso humano, hay bases de datos que se generan de los mismos. En el caso de que en alguna de esas etapas del proceso no estén claras o no estén desarrolladas desde el análisis que ustedes están haciendo, bueno, indiquen y comenten los efectos que produce su incumplimiento, ¿sí? ¿Esta tercera consigna queda más o menos clara? Sí, profe. Bien. La número 4 habla
sobre la base de los conceptos analizados en liderazgo y motivación, hasta lo último que estuvimos trabajando, bueno, les pedimos que realicen un análisis de los siguientes aspectos, tomando la máxima autoridad de la empresa o del área o de la organización, ¿sí? En este sentido, en el caso de no poder llegar al directivo, no poder llegar al gerente de la organización, y creo que el único caso va a ser el de Fernando y Natalia, ¿sí? Profe, Sí. sí, disculpe. En mi caso en particular, la empresa sí está estructurada de manera organizativa con los directores y gerentes, pero por esta situación de pandemia no están yendo a la empresa en forma presencial. Y lamentablemente también tengo acceso limitado, es decir, a los trabajadores, dependiendo de la función que esté en ese momento, sí tendría la posibilidad de realizar algunas encuestas. Bien. Y pregunto, ¿no hay posibilidades de que puedas llegar a algún otro sector de la organización, algún otro grupo de trabajadores, algún otro integrante de la organización? Sí voy a preguntar, voy a tratar de hacer una encuesta o a un operador, un supervisor, y si puedo, tengo la posibilidad de preguntarle al supervisor si tiene alguna otra persona superior, sí, preguntaría. Bien. En el caso tuyo, vas a tener que tal vez esta consigna llevarla adelante sobre el superior, ¿sí? En este caso sobre el supervisor, perdón, que vendría a ser Sí, el superior al cual vos tenés acceso, ¿sí? Yo planteo acá el punto de vista del máximo directivo de la organización, porque a veces nosotros podemos llegar a él, inclusive cuando nosotros arrancamos el año, digamos, el desarrollo de nuestra asignatura, lo que buscábamos era tener acceso a una organización en donde conozcamos al directivo de la misma, ¿sí? Para que nos permita abrir las puertas de la organización. Por supuesto que las consignas están planteadas desde ese punto de vista. En el caso que esto no sea posible, bueno, trataremos de analizar, a ver, a qué otros actores de la organización podemos llegar, ¿tá? En el caso de si estoy trabajando en la organización y solamente a que puedo tener acceso es a mi superior y tal vez a algunos compañeros de trabajo, bueno, realizaré las preguntas a mis compañeros de trabajo, ¿sí? Evaluaré las características de liderazgo que se están planteando aquí en esta consigna número 4 sobre mi superior, ¿está? Y no sobre, por ejemplo, algún gerente o el gerente general o el presidente de la empresa, ¿sí? En el caso puntualmente de Fernando y de Natalia, bueno, yo sugeriría que del análisis que están haciendo también sobre su fuente de información, que es su compañero, en este caso amigo o, como es, o persona que conocen, también vean ustedes sobre quién esta persona guarda relación, ¿tá? Sobre las tareas que tiene que llevar adelante. Si es que hay alguna persona, yo imagino que sí, está porque Pediola es una empresa que tiene personas trabajando allí, más allá de los repartidores, por supuesto. Entonces imagino que hay una especie, algún supervisor o alguien que los está siguiendo de algún modo sobre las tareas que ellos van haciendo, ¿sí? Entonces, consulten eso, vean a ver quién es su referente en pedidos ya. No sé si es solamente el hecho de bajarse la aplicación y, bueno, empezar a buscar a ver qué... Sí, de hecho tiene una persona profe, tiene una persona que controla, digamos, indirectamente sería, Perfecto. Bien, hasta donde tenemos entendido, digamos. perfecto. Entonces, sobre esa persona sería estimo que el nombre será supervisor, ¿sí? O coordinador, usualmente también se denomina, ¿tá? Entonces, sobre esa persona haremos las respuestas perdón, las respuestas sí a las preguntas que se plantean a continuación, ¿sí? ¿Qué tipo de habilidades de liderazgo se detectan en esta persona?
¿Qué estrategias de liderazgo efectivo creen ustedes que lleva adelante esta persona? ¿Sí? Si es que lleva alguna. En caso de que no lleve ninguna, dentro de lo que ustedes están analizando, bueno, ¿qué tipos de estrategias, al menos dos, y la consigna, ustedes creen que debería llevar adelante esta persona? ¿Sí? Tal vez sea alguien que, vamos a decirlo en términos concretos, es una persona muy tosca, es una persona poco comunicativa, es una persona que no transmite la esencia de la organización, es muy controladora y obsesiva con determinados detalles, etc. Por lo tanto, dentro de todo lo que hemos visto, supongamos que no hay elementos que se manifiesten acerca de que las habilidades de liderazgo de esta persona estén presentes, ¿sí? A su entender, ¿todas las personas se sienten motivadas en el sector o empresa que se está analizando? Es decir, en el call center, en Pedidos Ya o en cualquier otra organización, ¿sí? Consideremos todos los elementos del concepto, los tres elementos que hemos analizado: las necesidades, los intereses y los deseos de las personas, ¿está? De modo tal de que ustedes puedan percibir, ¿sí?, del análisis que están haciendo, bueno, si las personas están motivadas para formar parte de la organización. Y conforme naturalmente esta organización también, ¿qué necesidades ustedes creen que se encuentran cubiertas conforme la jerarquía, las necesidades Maslow que estuvimos analizando en la clase anterior, en este grupo de personas, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Entonces, yo me estoy imaginando cuáles estarán cubiertas, ¿está? ¿En qué nivel podremos decir que las necesidades están cubiertas? Entonces, bueno, ustedes también, del análisis que están haciendo, podrán decir por qué solamente hasta ese nivel, o por qué las de ese nivel más las están, por ejemplo, correspondientemente más abajo, ¿sí? Más o menos se alcanzan a entender las consignas. Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe, tengo una pregunta. Sí, adelante. Asumo que es porque no pude estar en la clase anterior, pero lo que es la entrevista la armamos nosotros, ¿tenemos algún parámetro de preguntas? Yo no les defino un parámetro de preguntas en esta asignatura al menos. Sin embargo, sugiero que, naturalmente, sobre la base del concepto, ustedes al menos tengan la posibilidad de diagramar sus propias preguntas, ¿está? Más adelante, nosotros sí vamos a trabajar específicamente sobre qué tipo de preguntas formulan, por qué formulan esas preguntas y demás, ¿está? En este caso, en el avance de lo que es nuestra asignatura acá en primer año, nosotros pretendemos que el alumno, sobre la base del concepto, trate de interpretar qué tipo de preguntas puede formular. No obstante, ¿sí? No obstante, por supuesto que, y esto lo reitero como lo hemos dicho para los anteriores trabajos, el aula virtual está totalmente abierta desde los foros de consultas generales hasta también los mensajes privados, para que ustedes cualquier duda que vayan teniendo, por ejemplo, sobre la formulación de preguntas que van a hacer para alguna consigna en particular, me trasladen su inquietud y me digan: profe, ¿le parece bien esta pregunta? ¿O está bien planteada esta pregunta? ¿O tengo dudas con este punto que quiero preguntar? ¿Cómo me aconseja usted formular la pregunta? ¿Sí? Todo ese tipo de inquietudes, no hay ningún problema, vuelvo a insistir, que bien sea por el foro de consultas generales o bien sobre una pregunta que pueden hacerla por mensaje privado, me manden y yo les respondo. Siempre sugiero el uso del foro de consultas generales para que todos puedan ver qué preguntan los compañeros, qué responde el docente, qué inclusive aportes hace otro compañero, de modo tal de que también entre ustedes vayan compartiendo las preguntas que uno puede formular y a otro le puede servir naturalmente, ¿sí?, para llevar adelante su trabajo. ¿Ah? Las preguntas en sí no van a tener y no deberían tener mucha diferencia entre sí de un grupo a otro, ¿sí? Hablo en cuanto al espíritu de la pregunta, ¿está? Formularla la pregunta naturalmente que va
a tener diferencias entre un equipo y otro, ¿está? Pero en cuanto a la esencia, naturalmente van a existir parecidos o similitudes, ¿está? Entre lo que plantea un grupo y otro. Por eso, insisto en el hecho de que lo hagan a través del foro de consultas generales. Sí, perdón, ¿alguien me iba a hacer otra pregunta? No, perfecto, gracias. Bien. ¿Hasta acá estamos entonces con esto? ¿No quedó ninguna duda? Ninguna duda. Bien, Ninguna duda, profe. perfecto. ¿Todos pueden ver allí la noticia que estoy compartiendo? Sí. Sí. ¿Sí? Bien. Sí, profe. El día de hoy vamos a comenzar a trabajar este nuevo concepto que, como ustedes pueden ver allí, trata sobre lo que es la cultura organizacional, ¿sí? Este concepto lo vamos a desarrollar en lo que quede naturalmente del transcurso de la clase hasta que terminemos, ¿está? Y vamos a continuar la clase que viene con lo que nos haya quedado de cultura organizacional, haciendo un breve repaso, naturalmente. Y luego también continuaremos con el siguiente tema, que es la evaluación del clima organizacional, ¿sí? O clima laboral también, como se conoce. Vamos a empezar a leerlo antes de desarrollar el concepto, porque la idea también es tratar de involucrarnos previo al desarrollo de las distintas consignas y definiciones en qué es lo que sucede en la práctica con este concepto, ¿está? Andrea, ¿estarás disponible para poder empezar a leer? Sí, profesor. Bien, te escuchamos. Bueno, cultura organizacional y sentido de pertenencia, el gran reto de las empresas. La formación de una cultura con valores y nuevos desafíos permitirá mayor compromiso de los colaboradores que se convertirán en abanderados de la marca. ¿Qué implica y qué incidencia tienen los empleados en ella? Pregunto, antes de continuar, ¿todos tienen en claro lo que es el sentido de pertenencia? Sí. ¿Qué sería? Sentirse parte integrante de una organización. Sentirse parte integrante de una organización y asimismo compartir los valores, ¿sí? Y todo tipo de elemento que forme parte de la misma. Esto significa y se materializa muchas veces en la expresión ponerse la camiseta de la empresa, ¿sí? Esta expresión que es muy trillada y muy usada en múltiples ámbitos, ¿está? No es más que evaluar de qué manera este sentido de pertenencia se encuentra presente en la organización, ¿está? Continuemos. Cuando todavía no había llegado el siglo XXI, un adelantado consultor y profesor de negocios llamado Peter Drucker decía: la cultura se come la estrategia en el desayuno. Hoy, ya en un nuevo milenio, las empresas empiezan a repensar y a traer a colación esta frase que pone en evidencia que la presencia de snack o amenities no bastan para que los colaboradores lleven la camiseta de la marca. La cultura de la empresa vale mucho más que eso. La cultura organizacional es el activo más valioso de una firma, el ADN que define lo que somos y hacia dónde nos queremos mover. No solo sostiene las bases de un negocio, también es responsable de impulsar a las personas en su día a día dentro de la organización, responde Hermann Vincent-Strauss, cofundador y CEO de GoIntegro. Si bien debe ser prediseñada por los altos directivos, el ejecutivo sostiene que los que llevarán esta bandera son los propios colaboradores, estando dentro o fuera de la empresa. Es aquí mismo donde entra en juego el employee engagement. Si esperamos que los empleados flameen la bandera más alto, sostiene
Wiesenthal. Se necesita embajadores que estén comprometidos y se sientan parte de una comunidad. Bien, hasta ahí un segundito. ¿Qué les queda en claro de estos primeros 3 párrafos que estamos leyendo? ¿Hay algo que les llame la atención? Menciona lo que usted decía, esto de ponerse la camiseta. Bien, ¿qué más? Ya se menciona que es el activo más valioso de una firma. ¿Qué querrá decir que la cultura es el activo más valioso de la firma? ¿A qué creen ustedes que estará apuntando esa expresión? A la visión, Al valor. según lo que dice más adelante, de la empresa. Esa misión para que se pueda sostener, ¿sí? ¿Esa misión de dónde partía? ¿Cómo se originaba esa misión? De los objetivos planteados, de los objetivos estratégicos. Al revés, los objetivos derivan de la misión. Pero ¿quién define la misión? ¿Hay alguien que la defina? Los líderes, trayendo a colación el tema de la clase pasada. ¿Y quiénes serían los líderes? El nivel estratégico. El nivel estratégico, la cumbre estratégica de la organización, los máximos directivos de la organización son los que definen la misión, la visión, los objetivos estratégicos, ¿sí? Por supuesto que así como cada uno de ustedes tiene una personalidad definida, ¿sí? No todos los que estamos aquí presentes en esta sala somos iguales. ¿Por qué? Porque, primero y principal, somos de géneros distintos, ¿sí? Algunos son hombres, otros son mujeres. Por otro lado, tenemos edades distintas. Tenemos creencias distintas, ¿sí? Algunos creerán en alguna religión, otros creerán en algún otro credo, etc. Algunos no creerán en nada. Por otro lado, también tenemos historias distintas, ¿sí? Algunos nacieron en un barrio, otros nacieron en otro barrio, algunos nacieron en otra ciudad. También tenemos padres distintos, ¿sí? Por lo tanto, la genética también se transmite, ¿sí? Con las distintas sucesiones, es decir, lo genético del padre y de la madre se transmite al hijo. Aunque éste no lo quiera de alguna manera observar, ¿está? Muchas veces encontraron ustedes probablemente una expresión de parte de alguno de sus progenitores diciéndoles, sobre todo cuando están enojados, qué parecidos que somos al otro padre, ¿sí? O a la madre, ¿está? Nuestra madre enojándose y diciéndonos qué parecido que sos a tu padre, o tenés el mismo carácter, ¿sí? Y agrego una frase generalmente poco feliz, ¿está? Que tu padre o que tu madre, ¿sí? O haciendo referencia a aspectos negativos de la otra parte, ¿sí? Todo eso configura la personalidad del individuo. Y por supuesto todos ustedes, si yo hiciera aquí una pregunta general, una pregunta particular, digamos, y de manera general, respecto a cuáles son sus sueños, cada uno de ustedes podrá darme su punto de vista de lo que es el sueño de cada uno, ¿sí? Algunos querrán avanzar en la carrera, recibirse, casarse y tener hijos, otros querrán, por ejemplo, recibirse y, no sé, irse a vivir al sur del país, otros querrán emigrar, ¿sí? Ahora que se habla mucho de que muchos quieren emigrar, ¿sí? A otro país, otros querrán ir a vivir, no sé, al interior de la provincia del Chaco, ¿está? Porque son originarios de allí, ¿está? Y dicen, yo me quiero volver a mi pueblo porque en mi pueblo soy feliz, ¿está? Y cada uno va a tener su propia, digamos, naturalidad sobre lo que quiere desarrollar, ¿está? Entonces, en todos esos elementos se configura la personalidad del individuo.
Y en las organizaciones pasa exactamente lo mismo. Pero por supuesto que para crear esa personalidad en la organización, la misma debe ser creada desde arriba hacia abajo, ¿sí? Por lo tanto, los elementos que van a formar parte de la cultura, que ahora también en un rato vamos a empezar a describirlos, van a estar de alguna manera instrumentados, pensados, definidos e implementados desde el nivel superior de la organización. ¿Está? Entonces, por eso decimos allí que la cultura organizacional es el activo más valioso, el ADN no solo sostiene las bases del negocio, también es la responsable de impulsar a las personas en su día a día dentro de la organización. Esto nos lleva a pensar de que hay algo que lo sostiene, hay algo que lo define y hay algo que también lo impulsa. ¿Está? La cultura organizacional se impulsa desde arriba hacia abajo. ¿Está? Por eso decimos a continuación, si bien debe ser prediseñada por los altos directivos, que es todo lo que estamos diciendo, el ejecutivo sostiene que los que llevarán esa bandera son los propios colaboradores. O sea, yo puedo tener las mejores intenciones sobre los elementos de la cultura, pero luego tengo que hacer que los demás la tomen como propia. ¿Está? ¿Se comprende esta idea?